La mayoría cree que la estrategia es solo para la guerra o los negocios. Pero la realidad es otra. Todos los días tomas decisiones que definen tu vida. Desde cómo reaccionas cuando algo sale mal, hasta cómo manejas tu tiempo o tus emociones. Miyamoto Musashi entendía algo que pocos comprenden. Si no tienes una estrategia para vivir, terminas reaccionando a todo sin control. Y eso, con el tiempo, te deja exactamente en el mismo lugar. Capítulo 1. El camino de la estrategia, el anillo de tierra. Todo en la vida comienza con una base. Y ese es exactamente el punto de partida de Miyamoto Musashi. Antes de intentar avanzar, primero tienes que entender dónde estás parado. Puede parecer algo obvio, pero en la práctica, la mayoría de las personas vive haciendo lo contrario. Actúan sin claridad. Toman decisiones sin entender el contexto. Intentan mejorar, sin saber realmente qué están haciendo mal. Y por eso no avanzan. Musashi explica que la estrategia no es algo que aplicas solo en momentos importantes. Es una forma de ver la realidad. Es aprender a observar con precisión. Así como un carpintero no comienza a construir sin antes analizar sus herramientas, la madera y el diseño, tú no puedes construir una mejor vida si no entiendes tus propios recursos, tus hábitos, tus debilidades, tus fortalezas, tu entorno. Porque si no conoces eso, estás trabajando a ciegas. Piensa en algo cotidiano. Alguien quiere mejorar su salud. Empieza con motivación, va al gimnasio, intenta comer mejor durante unos días, pero después abandona. ¿Por qué? Porque nunca entendió el problema de fondo. No analizó sus hábitos reales. No identificó que lo hacía fallar. No construyó una base sólida. Solo actuó por impulso. Y actuar sin estrategia siempre lleva al mismo resultado: empezar fuerte y terminar igual que antes. Musashi deja claro que la estrategia no es hacer más cosas. Es hacer las cosas correctas, en el momento correcto, con una comprensión real de la situación. Y eso requiere algo que muchos evitan: detenerse a pensar. Observar sin prisa. Analizar sin autoengaños. Aceptar la realidad, incluso cuando no es cómoda. Porque es más fácil mentirse. Es más fácil decir no tengo tiempo en lugar de admitir que no sabes gestionarlo. Es más fácil culpar a las circunstancias que reconocer que te falta disciplina. Pero mientras no seas honesto contigo mismo, no hay estrategia que funcione. Este capítulo es el fundamento de todo lo demás. Porque si construyes sobre una base débil, todo lo que hagas después también será débil. Pero si entiendes bien tu punto de partida, si observas con claridad y actúas con intención, empiezas a moverte con dirección. Y eso cambia todo. Dejas de reaccionar a lo que pasa. Y comienzas a tomar control. Capítulo 2. La disciplina y la práctica constante. Una vez que entiendes dónde estás parado, llega la parte que la mayoría quiere evitar: el trabajo repetitivo. Porque entender la realidad es solo el inicio. Lo que realmente transforma tu vida es lo que haces todos los días, incluso cuando no tienes ganas. Miyamoto Musashi no creía en el talento como algo suficiente. Para él, la verdadera diferencia entre alguien promedio y alguien extraordinario está en la disciplina. En la capacidad de repetir lo básico, una y otra vez, hasta dominarlo por completo. Y aquí es donde casi todos fallan. Porque al inicio, todo es emoción. Quieres cambiar, te sientes motivado, empiezas con fuerza. Pero esa energía no dura. Llega el cansancio. Llega la pereza. Llega la incomodidad. Y en ese punto, la mayoría abandona. No porque no quiera resultados, sino porque no está dispuesto a sostener el proceso. Piensa en algo tan simple como crear el hábito de levantarte temprano. Los primeros días pueden ser fáciles. Hay motivación, hay intención. Pero después, el cuerpo se resiste. La mente empieza a negociar. Te dices solo hoy no pasa nada. Y ese solo hoy se repite. Ahí es donde se rompe todo. Musashi entendía que la disciplina no depende de cómo te sientes. Depende de lo que decides hacer, sin importar cómo te sientas. Porque si solo actúas cuando tienes ganas, nunca serás constante. Y sin constancia, no hay progreso real. La práctica constante no es emocionante. Es silenciosa. Es repetitiva.
Es muchas veces aburrida. Pero ahí es donde se construye la diferencia. Es en esos momentos donde nadie está viendo, donde no hay resultados inmediatos, donde parece que no estás avanzando. Ahí es donde realmente estás cambiando. Porque cada repetición refuerza una identidad. No es solo que estás haciendo algo. Es que te estás convirtiendo en alguien que lo hace. Alguien disciplinado. Alguien constante. Alguien confiable consigo mismo. Y eso, con el tiempo, se acumula. Musashi no se hizo fuerte en un solo combate. Se hizo fuerte en miles de repeticiones, en entrenamientos constantes, en momentos donde probablemente no tenía ganas, pero aún así continuaba. Esa es la diferencia real. No es intensidad. Es consistencia. Porque cualquiera puede esforzarse un día. Pero muy pocos pueden sostener ese esfuerzo durante semanas, meses o años. Y ahí es donde se separan los resultados. La disciplina no te da recompensas inmediatas. Pero sí te da algo más importante: control. Control sobre tus acciones. Control sobre tus decisiones. Control sobre tu vida. Y cuando tienes eso, dejas de depender de la motivación. Y empiezas a avanzar de verdad. Capítulo 3. La percepción y el ritmo. El anillo de agua. Una vez que tienes disciplina, surge un nuevo problema que no muchos ven venir. Puedes volverte constante, pero rígido. Y la rigidez, tarde o temprano, te rompe. Miyamoto Musashi utiliza el agua como metáfora por una razón muy clara. El agua no lucha contra lo que encuentra. No se aferra a una sola forma. No se resiste. Se adapta. Fluye según el entorno, cambia según el recipiente, avanza encontrando el camino disponible. Y eso es exactamente lo que Musashi propone. Una mente flexible, capaz de ajustarse a cualquier situación. Porque la vida no es estática. Las circunstancias cambian. Las personas cambian. Las oportunidades cambian. Y si tú sigues actuando igual en un entorno distinto, te quedas atrás. Piensa en algo muy común. Tienes un plan para tu día. Todo organizado, todo bajo control. Pero de pronto algo se interpone. Surge un imprevisto, un problema, algo que no esperabas. En ese momento tienes dos opciones. Te frustras porque las cosas no salieron como querías. O te adaptas y ajustas sobre la marcha. La mayoría elige frustrarse. Se aferra a la idea de que todo debía salir perfecto. Se bloquea. Pierde tiempo resistiéndose a lo que ya pasó. Pero alguien que piensa como Musashi hace algo distinto. Acepta la situación rápidamente. Y actúa. Sin drama. Sin perder energía en quejas. Sin quedarse atrapado en lo que no puede controlar. Eso es fluidez. Pero aquí entra otro concepto clave: el ritmo. No se trata solo de adaptarte. Se trata de saber cuándo actuar y cómo hacerlo. Hay momentos para avanzar rápido. Momentos para detenerte. Momentos para observar antes de moverte. Y si no entiendes ese ritmo, puedes equivocarte incluso haciendo lo correcto. Por ejemplo, alguien quiere cambiar su vida y de repente intenta hacerlo todo al mismo tiempo. Se levanta temprano, empieza a hacer ejercicio, cambia su alimentación, quiere ser más productivo. Y al principio parece funcionar. Pero no puede sostenerlo. ¿Por qué? Porque no respetó el ritmo. Intentó avanzar demasiado rápido sin construir una base sólida. Y terminó agotado. Musashi entendía que la estrategia no es solo lo que haces. Es cuando lo haces. Cuánta energía inviertes. Cuándo presionas. Cuándo esperas. Porque avanzar sin ritmo es igual que no avanzar. Este capítulo enseña algo fundamental. No basta con ser disciplinado. También debes ser inteligente con tu energía. Saber adaptarte. Saber leer el momento. Saber moverte con precisión. Porque quien se aferra a una sola forma de hacer las cosas, termina rompiéndose cuando la realidad cambia. Pero quien aprende a fluir, siempre encuentra la forma de avanzar. Antes de continuar con el video, quiero hablarte del ebook que encontrarás abajo en la descripción, el cual te ayudará a eliminar tus creencias limitantes sobre el dinero y el éxito para lograr todo aquello que alguna vez soñaste. Adquiérelo abajo tocando el link de la descripción. Ahora continuemos. Capítulo 4.
La mente clara y el control emocional, el anillo de fuego. Hay algo que muchas personas subestiman. No pierdes en la vida porque no sepas qué hacer. Pierdes porque no sabes controlar lo que sientes en el momento en que tienes que hacerlo. Miyamoto Musashi entendía que, en cualquier situación importante, la mente es el campo de batalla principal. No importa cuánta preparación tengas. No importa cuánto hayas entrenado. Si en el momento clave tu mente se desordena, todo lo demás se cae. El miedo, la presión, la duda, no aparecen para detenerte. Aparecen para probar si realmente estás listo. Y la mayoría falla ahí. No porque no tenga capacidad, sino porque reacciona en lugar de actuar. Piensa en algo cotidiano. Estás en una discusión con alguien. Esa persona dice algo que te molesta. Algo que toca tu orgullo, que te incomoda. En ese instante, sientes el impulso de responder rápido, de defenderte, de atacar. Y lo haces. Levantas la voz. Dices cosas sin pensar. Pierdes el control. Después te arrepientes. Pero ya es tarde. Eso es perder una batalla sin darte cuenta. Ahora imagina lo contrario. La misma situación. La misma provocación. Pero esta vez haces una pausa. Respiras. Escuchas. Respondes con claridad, sin emoción desbordada. El resultado cambia completamente. Y no porque la situación sea distinta, sino porque tú lo eres. Musashi enseña que una mente clara no significa no sentir emociones. Significa no ser controlado por ellas. Porque las emociones mal gestionadas distorsionan la realidad. Te hacen ver más grande el problema. Te hacen reaccionar impulsivamente. Te hacen tomar malas decisiones. Y en momentos importantes, eso cuesta caro. También pasa en situaciones donde no hay conflicto directo. Por ejemplo, cuando algo no sale como esperabas. Un plan falla. Algo en lo que confiabas no funciona. Y tu mente empieza a llenarse de dudas. Tal vez no soy bueno en esto. Tal vez debería dejarlo. Tal vez no vale la pena. Ese ruido mental es el verdadero enemigo. No la situación. La interpretación que haces de ella. Musashi sabía que quien domina su mente, tiene ventaja incluso antes de actuar. Porque puede ver con claridad. Puede decidir sin presión. Puede moverse sin dudar. Y eso, en cualquier área de la vida, marca la diferencia. La mayoría entrena habilidades externas, pero nunca entrena su mente. Y por eso, en el momento importante, se bloquea. Este capítulo deja una enseñanza directa. No puedes controlar todo lo que pasa, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Y esa capacidad define tu resultado. Capítulo 5. Ver lo invisible, el anillo de viento. La mayoría de las personas vive viendo solo lo evidente. Se queda en la superficie de las cosas, en lo que se nota a simple vista, en lo que cualquiera puede observar. Pero Miyamoto Musashi operaba en otro nivel. Él entendía que la verdadera ventaja no está en lo que todos ven, está en lo que casi nadie es capaz de notar. Por eso estudiaba a otros guerreros. Observaba cómo se movían, cómo atacaban, cómo reaccionaban bajo presión. Pero no para copiarlos, para entenderlos. Porque cuando entiendes a alguien profundamente, empiezas a ver sus patrones. Y cuando ves patrones, empiezas a anticiparte. En la vida diaria, esto es más común de lo que parece. Piensa en una conversación. Dos personas pueden escuchar exactamente lo mismo. Una solo oye las palabras, pero otra nota algo más. El tono de voz, las pausas, las emociones ocultas, las intenciones detrás de lo que se dice. Esa segunda persona está viendo lo invisible, y por eso entiende mejor la situación. Lo mismo pasa cuando observas a alguien que tiene resultados que tú quieres. La mayoría se queda con lo superficial. Le va bien. Tiene suerte. Seguro tiene algo que yo no. Pero alguien con mentalidad estratégica hace algo distinto. Empieza a analizar. ¿Cómo organiza su tiempo? ¿Qué decisiones repite constantemente? ¿Qué hábitos sostiene cuando nadie lo ve? Y poco a poco, empieza a notar algo importante. El éxito no es un evento. Es un patrón.
Musashi sabía que observar correctamente te da ventaja sin necesidad de confrontar directamente. Porque si entiendes cómo funciona algo, puedes moverte con inteligencia dentro de ese sistema. Pero aquí hay una trampa. Muchos observan, pero luego imitan sin pensar. Copian comportamientos sin entender el contexto. Repiten acciones sin comprender la lógica detrás. Y eso no funciona. Porque cada persona tiene un entorno distinto, una situación distinta, un momento distinto. Musashi lo tenía claro, aprender de otros es necesario. Pero desarrollar tu propio estilo es indispensable. Porque quien solo copia, siempre va un paso atrás. En cambio, quien observa, analiza y adapta, empieza a crear su propia ventaja. Este capítulo enseña algo muy poderoso. No necesitas hacer más cosas para avanzar. A veces, necesitas ver mejor, prestar más atención, interpretar con más profundidad, cuestionar lo que parece obvio. Porque cuando empiezas a ver lo que otros no ven, empiezas a entender lo que otros no entienden. Y desde ahí, tus decisiones cambian. Capítulo 6. El vacío, el anillo del vacío. Después de todo lo aprendido, disciplina, adaptación, control mental, observación, Musashi llega al punto más difícil de explicar. El vacío. Y aquí es donde muchos se confunden. Porque cuando escuchas vacío, piensas en ausencia, en nada, en falta de algo. Pero Musashi se refiere a todo lo contrario. El vacío es un estado donde ya no hay fricción interna. Donde no dudas. Donde no fuerzas. Donde no reaccionas de forma impulsiva. Simplemente actúas, con claridad. Es el resultado de haber entrenado tanto lo básico, que ya no necesitas pensar en ello. Piensa en algo cotidiano. Alguien que empieza a hacer ejercicio tiene que pensar en todo. La postura, la respiración, el movimiento. Se equivoca, se cansa, duda. Pero alguien que lleva años entrenando se mueve de forma natural. No está pensando en cada detalle. Su cuerpo ya sabe. Eso es el vacío en acción. Ahora llévalo a la vida. Una persona que ha trabajado su disciplina durante mucho tiempo. No se cuestiona todos los días si debe hacer lo que tiene que hacer. No negocia constantemente consigo misma. Simplemente actúa. No porque sea fácil, sino porque ya forma parte de su identidad. Musashi explica que este estado no se alcanza buscando atajos. Se alcanza dominando lo básico durante tanto tiempo, que deja de ser esfuerzo y se convierte en naturaleza. El problema es que muchos quieren llegar aquí sin pasar por el proceso. Quieren claridad sin haber enfrentado confusión. Quieren confianza sin haber vivido duda. Quieren dominio sin haber repetido lo suficiente. Y eso no funciona. El vacío no es el inicio. Es el resultado. Es el punto donde todo lo que aprendiste se integra. Donde tu mente está en calma incluso en situaciones difíciles. Donde tus decisiones son firmes. Donde no pierdes tiempo en sobrepensar. Porque ya hiciste el trabajo necesario. También hay algo importante aquí. El vacío no significa que nunca falles. Significa que incluso cuando fallas, no pierdes el control. Te ajustas. Aprendes. Sigues avanzando. Sin drama. Sin ruido innecesario. Ese es el nivel más alto de maestría. No el que impresiona a otros, sino el que te permite moverte con claridad en cualquier situación. Musashi no buscaba solo ser fuerte en combate. Buscaba un estado donde su mente, su cuerpo y su estrategia estuvieran completamente alineados. Y eso es lo que representa el vacío. No hacer más, sino hacer mejor, con menos fricción, con más claridad. Y cuando llegas a ese punto, dejas de reaccionar a la vida, y empiezas a moverte con intención en cada cosa que haces. Después de recorrer todos los principios de Miyamoto Musashi, queda algo claro. Este libro nunca trató realmente de espadas. Trató de ti, de cómo piensas, de cómo actúas, de cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. Porque al final, la verdadera batalla no está afuera. Está dentro. A lo largo del libro, Musashi construye una idea paso a paso. Primero, entender la realidad tal como es. Después, entrenar con disciplina constante.
Aprender a adaptarte al cambio. Controlar tu mente en momentos de presión. Observar con profundidad lo que otros no ven. Y finalmente, alcanzar un estado donde todo fluye con claridad. No es una teoría bonita. Es un proceso exigente. Un proceso que la mayoría evita porque requiere tiempo, esfuerzo y una honestidad brutal contigo mismo. Porque es más fácil culpar a las circunstancias. Es más fácil decir que no tienes tiempo. Es más fácil esperar motivación en lugar de construir disciplina. Pero Musashi deja algo muy claro. Si no te dominas a ti mismo, siempre vas a perder. No importa el área de tu vida. Puedes tener talento, oportunidades, incluso suerte. Pero si no tienes control sobre tus hábitos, tus emociones y tus decisiones, todo eso se pierde. En cambio, cuando empiezas a trabajar en lo interno, algo cambia. Empiezas a actuar con más claridad. Dejas de reaccionar impulsivamente. Tomas mejores decisiones. Sostienes lo que empiezas. Y poco a poco, eso se refleja en resultados reales. No de un día para otro, pero sí de forma acumulativa. Porque cada acción cuenta. Cada hábito suma. Cada decisión construye. Este libro no te da respuestas fáciles. Te da una forma de pensar. Una forma de enfrentar la vida con más control, más enfoque y más intención. Y al final, todo se resume en una sola idea. No necesitas ser perfecto. Pero sí necesitas ser disciplinado. No necesitas saberlo todo. Pero sí necesitas actuar con claridad. No necesitas tener el mejor inicio. Pero sí necesitas mantenerte constante. Porque cuando haces eso, te conviertes en alguien difícil de detener. Y ese es el verdadero objetivo de todo lo que Musashi enseña. Si te gustó el resumen de este libro, no olvides dejar tu me gusta en el video. Si tienes alguna recomendación de libros, con gusto la veré abajo en los comentarios. Recuerda que también puedes adquirir Mentalidad de Titán, que te ayudará a romper tus creencias limitantes sobre el dinero y el éxito tocando el link de la descripción. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.